Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver el ng on init en Angular, qué es y para qué podemos utilizarlo. Bueno, ya sabemos que cuando creamos un componente, ahora mismo estamos en el componente raíz, aunque este sea el proyecto que hemos estado trabajando en los últimos vídeos, de momento voy a hacer el ejemplo con el componente raíz. Cuando creamos un componente podemos crear un constructor que va a ser lo primero que se va a ejecutar y dentro del constructor podemos hacer lo que queramos, por ejemplo un console log que diga dentro del constructor y esto aparece aquí. Pero aparte del constructor tenemos otro método que es el ng on init que se va a ejecutar inmediatamente y automáticamente después del constructor, es decir, es lo siguiente que se ejecuta. ¿Y para qué nos va a servir? Pues habitualmente nos va a servir para aplicar cierta lógica, para hacer llamadas a APIs, llamadas al servicio y gestionar un poquito de lógica. Y el constructor lo vamos a relegar para crear variables o para inicializar variables sencillas. Así el constructor queda lo más limpio posible y todo lo que tenga que ver con lógica inicial lo dejamos en el onInit. ¿Cómo trabajamos con el ng onInit? Lo que tenemos que hacer primero es importarlo. Aquí en la clase, sea el componente que sea, justo después hacemos implements on init con la O mayúscula. Esto queda aquí importado y ahora nos está obligando a utilizar el método ng on init, por eso nos da error. Justo debajo del constructor, bueno, a mí me gusta hacerlo ahí porque queda más claro qué pasa qué ocurre antes, pero podemos ponerlo donde queramos. Justo debajo yo voy a escribir ng on init, que como vemos ya nos da la opción de autocompletar. Le voy a dar a autocompletar y aquí tenemos ya el método. Y aquí podemos también hacer lo que queramos. Console log, voy a poner dentro del onInit. Y como vemos, primero viene lo que está dentro del constructor y después dentro del onInit. Es decir, primero se ejecuta automáticamente el constructor, cuando termina de ejecutarse, ejecutamos el ng onInit. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, simplemente por mantener nuestro código ordenado. Podríamos hacer todo lo que queramos dentro del constructor, pero si separamos funcionalidades, nuestro código a la larga se entiende mucho mejor. Bueno, este ha sido un ejemplo muy tonto con el componente raíz para explicar lo que era el ng onInit, pero vamos a utilizarlo en este proyecto con el que hemos estado trabajando. Me voy a ir al componente del Movie Details, que recordemos que si yo hago clic en cualquiera de las películas, mostramos aquí el detalle de la película, y ahí es donde lo voy a modificar. Así que vámonos al aquí, Movie Details, nos vamos a ir al TypeScript, que es el único documento que necesitamos modificar. Voy a poner esto un poquito más grande y ya está. ¿Qué es lo que estábamos haciendo aquí? Pues lo que estábamos haciendo es obtener el parámetro de ruta con esta variable que habíamos creado y luego llamar al servicio y llamar a un método para obtener la película que queríamos mostrar. Todo esto lo estábamos haciendo dentro del constructor, pero como os he dicho, lo suyo es que si tenemos algo de lógica, la hagamos dentro del onInit para mantener separación. Pues nada, vamos a utilizarlo. Lo único que tenemos que hacer es aquí en el componente implementar el onInit, implements onInit, y ahora crear el método ng onInit debajo del constructor, ng onInit, y aquí dentro del constructor, aquí dentro del onInit, lo único que vamos a hacer es pues copiar lo que teníamos dentro del constructor. Así que estas líneas me las voy a llevar. Voy a dejar el constructor lo más sencillo posible, simplemente con la creación de estas variables, y aquí dentro del onInit vamos a gestionar toda la lógica. Voy a pegarlo y por supuesto nos da un pequeño error, y es que ahora para esta variable y para esta variable necesitamos poner el this delante. This.root para utilizar esta variable, this.movieService para utilizar esta otra. Y ya está, nos queda un código muy parecido al anterior, pero ahora ya, a un golpe de vista, sabemos que esto es lo que se va a ejecutar al principio, que requiere algo de lógica. Y aquí tenemos la creación de estas dos variables para que nuestro componente funcione. Voy a recargar la página y vamos a ver si todo funciona igual. Si hago clic en el Señor de los Anillos, nos sigue trayendo esta información, y si hago clic en la naranja mecánica, nos sigue trayendo esta otra información. Así que el ng onInit no es que nos aporte funcionalidad, lo que nos aporta es estructura y orden en nuestros proyectos. Bueno, esto sería todo. Espero que os haya sido útil. Hasta la próxima.